Hola, en este video vamos a ver el sumador serie en su versión definitiva, o sea, el circuito para probar en el hardware de la plaqueta. Tenemos los tres módulos que ya habíamos visto: divisor de frecuencia, antirrebote y sumador serie, y ahora le tenemos que agregar el módulo conversor binario natural ABCD para la salida de la suma, que son 4 bits en binario natural. Entonces lo tiene que transformar en 8 bits. 4 corresponden a la parte baja del número, y que es BCD, y otros 4 a la parte alta, que es BCD. O sea, si por ejemplo el resultado de la suma era 1100, que es 12, tenemos que tener el 2 por un lado, que es la parte baja del número, en BCD en 4 bits, y el 1 en 4 bits en la parte alta. Luego tenemos que agregar conversores de BCD a 7 segmentos. Entonces tenemos un conversor para la parte alta, otro para la baja, y como también quiero ver los operandos, entonces agregué 2 conversores más para los operandos. Así en el display tenemos toda la información. Mantengo los 3 LED que habíamos visto: uno verde, que indica cuando hay una suma; uno rojo, que indica cuando el número del operando no es BCD; y otro rojo, que indica cuando hay acarreo y por lo tanto la suma no es válida. Y ya que en la plaqueta hay tantos LED, me pareció interesante agregarle la información de los registros auxiliar A, son los 4 LED verdes, y auxiliar B, los 4 LED rojos. O sea, esta parte no es indispensable, pero resulta interesante. Nuevamente vemos que es indispensable hacer un gráfico como el que les estoy mostrando, con toda la información que voy a necesitar para poder hacer el diseño estructural, o sea, instanciando los módulos. Necesito tener claramente cuáles son los por de entrada, que los tenemos aquí; claramente cuáles son los por de salida, y además necesitamos los por de entrada y de salida de cada módulo y las señales que van a unir esos ports, que por claridad las resalto en negrita y con fondo amarillo. Entonces, teniendo la información clara, ahora hacer el código es muy sencillo porque es una traducción directa. Así que vamos a ver el código para este caso. Library IEEE Package Standard Logic 1164. Luego voy a usar el package mío, que llamo mi package, y lo voy a colocar en la carpeta de trabajo que llamo work, o sea, donde están todos los módulos. En la entidad del sumador serie SIR3 tenemos los por de entrada: clock, in standard logic, reset, in standard logic, botón I, in standard logic, o sea que los pueden ir siguiendo acá en el gráfico. Luego tenemos el operando A, in standard logic vector 3 down to 0, que lo tenemos acá abajo, y el operando B, in standard logic vector 3 down to 0. O sea, todas las entradas están puestas en rojo. Y luego tenemos los ports de salida. Entonces tenemos LED O, que ya lo habíamos visto, que es el LED verde; no BCDO, el LED rojo; CO, el otro LED rojo. Luego los 4 LED verdes para poder ver el registro auxiliar A; los LED rojos, los 4 que están acá abajo, para ver auxiliar B. Entonces son out, standard logic vector 3 down to 0, y los dígitos del display de 7 segmentos: el 0, el 1, el 2 y el 3. Y son, como son 7 segmentos, out, standard logic vector 6 down to 0.
En la parte declarativa de la arquitectura, entre el is y el begin, vamos a tener todas las señales necesarias para interconectar los ports. Entonces, para eso era muy útil tenerlas en el gráfico en negrita y con amarillo. Así que tenemos clock 5 milisegundos, Standard Logic, clock 1 segundo, Standard Logic, válido, Standard Logic, luego suma, que da esa salida que les decía que es en binario, entonces Standard Logic Vector 3 down to 0, reg A es para poder ver el auxiliar A, así que también es Standard Logic Vector 3 down to 0, lo mismo que reg B. Luego tenemos suma, que es un LED, error, otro LED, acarreo, otro LED. O sea, no es el LED, sino la señal que va al LED. C y D es lo que habíamos visto, que son Standard Logic Vector 3 down to 0, que son los BCD que salen del conversor binario natural a BCD y tienen que comunicarse con el conversor BCD a 7 segmentos. Y luego del begin, en la parte entonces del cuerpo de la arquitectura, comienza el instanciado de los componentes. U1 es el nombre de fantasía que le doy a esta etiqueta, donde va el componente divisor 2 frec. Luego del port map tengo el mapeo. Como vimos, clock I va directamente al clock I del componente, por lo tanto es el mismo nombre de los dos lados del mapeo, lo mismo que el reset. Y luego tenemos el port de salida clock 1 segundo, que va a la señal clock 1 segundo. El port de salida clock 5 milisegundos -O va a la señal clock 5 milisegundos. U2 es el componente anti-rebote válida. Por map, y en el mapeo el clock de entrada va, fíjense aquí, ¿no? En antirrebote válida tenemos el clock I, va conectado a la señal clock 5 milisegundos. Y ese clock 5 milisegundos es la señal que estaba conectada al port del divisor de frecuencia clock 5 milisegundos -O. Entonces con esto realizamos la conexión de uno de los módulos con el otro. El reset va directamente, el botón también, y el port de salida válido O va mapeado a la señal válido. Nos va a permitir conectar al siguiente módulo. Entonces, U3, component, sum serie 6, lo llamé así porque le agregué una señal al que habíamos visto antes. Generic map, N es 4, por map, el clock va conectado a la señal clock de 1 segundo, que a su vez estaba mapeada con el port de salida del divisor de frecuencia de clock 1 segundo -O. Entonces ya logramos la conexión con ese módulo. Luego para la enable va conectado a la señal válido, de manera que ahora, como válido lo teníamos aquí en el mapeo anterior, ahora tenemos conectado el antirrebote al sumador serie. Luego los operandos AI y BI directamente van a los ports de todo el circuito. La suma O va conectada a la señal suma, que ahí la tenemos. Y AO, en el video anterior, estaba mapeado con una señal que se llamaba reg, y ahora la llamo reg A, porque como también voy a tener no solamente el auxiliar A, sino auxiliar B, entonces le cambié el nombre a ese registro. El port que agregué es BO, por lo tanto tuve que agregar una señal que es reg B. Son estas que están aquí, estas flechas azules que van directamente a los LED. Por eso les decía que el sumador serie que estoy instanciando no es el mismo que habíamos visto. La única diferencia reside en haber agregado este port de salida y lo llamé 6.
Luego tenemos los LED que ya habíamos visto en el video anterior, los 3 LED de salida y conectados a las respectivas señales. Lo que agregamos en este video son 2 instanciados más. Tenemos U4, component, y ahí vamos a instanciar el conversor de binario a ABCD. Para entender un poco este instanciado conviene ver ese diseño. Si bien está hecho en un video anterior, pero es útil verlo rápidamente. Fíjense acá entonces que en la carpeta de trabajo estas son todas las descripciones que tenemos, incluido el package. El conversor era muy sencillo. Tenemos un número, por ejemplo el 1101 en binario natural, y lo queríamos poner, como les decía, en 4 bits para la parte baja del número, que sea ABCD, y 4 bits para la alta. Entonces este número sería el 3 en decimal. Entonces en la parte baja ponemos 0011, que es el 3, y en la parte alta 0001, que es el 1. Entonces fíjense acá los ports que tiene este conversor. Tiene un port de entrada que llamo num-i, que es in Standard Logic Vector 3 down to 0, y un port de salida que se llama BCD Empac O out Standard Logic Vector 7 down to 0, o sea que son 8 bits. Ahora nosotros esta salida de 8 bits la necesitamos en 2 partes, como ver en el gráfico. 4 bits para un conversor y 4 bits van a otro conversor. Así que veamos cómo lo hacemos acá en el instanciado. Muy sencillo, ponemos BCD Empac -o 7 down to 4 y lo conectamos a C, a la señal C. Y BCD Empac -o 3 down to 0 lo mapeamos a la señal D. Luego tenemos en la etiqueta U5 el componente display 7seg. Hacemos el mapeo. El port de entrada es directamente el port de entrada del todo el circuito. Va directo. BI y BI también, o sea, los operandos. Mientras CI y DI van a las señales C y D. Y luego tenemos como salida los dígitos. Nos queda finalmente hacer las asignaciones a los LED. Entonces, rega va al LED verde, la B es de verde, -o. Asignamos reg B a LED R de rojo, -o. Hay suma, lo asignamos al LED O. El error lo asignamos a no BCD O y el acarreo a CO. Con esto terminamos la descripción de nuestro circuito. Ahora les quería mostrar MyPackage. En MyPackage, en la parte declarativa, que es package, el nombre que le di, que es MyPackage is, donde están todos los componentes. Por un lado teníamos el divisor de frecuencia, el sumador serie 5, y ahora agregué el sumador serie 6. Y además tenemos el antirrebote que ya habíamos visto, BIM BCD y el display de 7 segmentos, que son los que estamos usando en este momento. Se termina la parte declarativa del package con enpackage y el nombre que le di, punto y coma. A continuación les recuerdo que viene el cuerpo del package, pero no lo usamos para la parte de los componentes. Lo hemos usado para las funciones y los procedimientos. Así que volvemos al... cerramos este. Y ahora vamos a compilar. Y mientras compila vemos Assignments, Pin Planner. Yo ya tengo hecha toda la asignación de pines, de manera que es la segunda vez que compilo, para que esta vez el Quartus se entere de esa asignación.
y vemos que no hay warning crítico a raíz de que ya tengo hecha la asignación y hay 6 warning que no nos preocupan. Entonces ahora vamos a Tools, Nelly Viewers, RTL Viewer, cierro acá y vemos el circuito sintetizado. Esto es interesante porque como el diseño es estructural, podemos verificar que estén todos los módulos que hemos instanciado. Y las señales de entrada a todo el circuito en general, clock, reset, botón y los operandos, vemos que están acá a la derecha. Y a la salida están todos los LED que tenemos de salida y los dígitos del display. Además podemos ver que el clock va solamente al divisor de frecuencia, como habíamos visto en otros videos, y reset va solamente a los 3 primeros módulos. Y lo que nos queda ahora es ir a Tools, Programmer, verificamos que esté USB Blaster, que el modo sea JTAG, hacemos clic en Start, entonces el circuito sintetizado bajó a la RAM de la FPGA. Así que ahora vamos a verlo en la plaqueta. Acá tengo la plaqueta de Altera, ya está alimentada. Hago clic en Start y bajo la configuración. Lo primero que hago es resetear para darle el estado inicial a todos los dispositivos. Y luego, como ya hemos visto antes, voy a poner algún valor en los operandos. Por ejemplo, 5. Fíjense que inmediatamente tenemos el 5 en el display. ¿Se acuerdan que el operando iba directamente al display? Le voy a sumar 4, por ejemplo. Entonces, acciono para el enable, que es el segundo interruptor. Con un 1 se copian los operandos en los registros auxiliares y los vemos. El A con los LED verdes. Ahí vemos el 5. Y el B en los LED rojos vemos el 4. O sea, 0, 1, 0, 0. 0, 1, 0, 1. Entonces, cuando accionamos nuevamente para el enable, para ponerlo en 0, va a empezar el desplazamiento en el registro A, que es el verde. Vamos a ver el resultado de la suma después de 4 desplazamientos. Ya lo puse, vieron que hay un segundo de latencia y ahora tenemos el resultado de la suma, lo podemos ver directamente en el display. Ven que reservé 2 dígitos BCD para ese resultado. Entonces acá tenemos en los LED, tenemos el 9 que quedó en auxiliar A. Este LED verde más acá nos indica que la suma ya está disponible. Y en el registro auxiliar B tenemos el 4 que habíamos escrito, porque se desplazó volviendo a su estado inicial. Entonces vamos a cambiar ahora los valores. Por ejemplo, voy a poner un número que no sea BCD. El operando B está en 3. 0, 0, 1, 1. El operando A está en 12. 1, 1, 0, 0. Entonces, el módulo que muestra en el display los números BCD, cuando ve que el número no es BCD, apaga el dígito. Por eso ahora el 12, que no lo puede representar, es el dígito más significativo, que es el A, está apagado. Tenemos el 3 y ahora acciono para el enable, con lo cual se copian los operandos en los registros auxiliares, así que vemos el número 3. Y este LED que se encendió acá nos indica que el otro número, en este caso, no es BCD. Entonces me permite cambiarlo. Entonces, inmediatamente, como yo dejé para el enable activo en 1, cuando lo cambié, vieron que lo cargó directamente en auxiliar A, el 4, que es el número que ha quedado. Acciono para el enable
poniéndolo en 0. Y vimos que el resultado es 7. El 7 quedó como contenido de auxiliar A. El LED nos indica que ya está la suma. Y en el registro auxiliar B volvimos a tener el 3. Podríamos intercambiar los números. Entonces voy a poner el 3 en auxiliar A y el 4 allí. Por ahora seguimos teniendo el resultado de la suma anterior. Entonces ahora acciono Parallel Enable. Ahí se cargaron. Parallel Enable lo paso a 0. Tienen que haber pasado 5 segundos hasta que tuvimos el resultado. ¿Por qué? Son 4 segundos en el registro de desplazamiento, pero como la suma la tenía la máquina de estado en un clock después, es un segundo más. Entonces tuve que calcular esos tiempos como para que nosotros pudiéramos ver lentamente. Vamos a probar nuevamente con un número que no sea BCD. En el registro B, en este caso, voy a poner un operando, que es 1101, el 13. Y en el A voy a poner un 2. Entonces, acciono Parallel Enable. Y fíjense, el LED me indica que el número no es BCD. Y en el display ese número está apagado. Entonces, ese 13 lo voy a pasar a 5. Inmediatamente se apaga ese LED. Y como está accionado Parallel Enable, cargó el 5 y el 2 en los registros. Y lo estamos viendo allí. Entonces ahora Parallel Enable lo paso a 0. Empieza a desplazar. Vieron con la latencia con que comienza, ¿no? Terminó de desplazar, entonces este LED me indica que ya está la suma. Es 7. La idea mía era no mostrar los valores intermedios. Por eso no reflejaba en el display cuando está sumando, sino recién el resultado. Y me gustó por ese motivo usar los LED para que pudieran ver los pasos intermedios. Vamos a poner un número que sea el resultado mayor que 9. Por ejemplo, vamos a sumar 7 y le vamos a sumar 6. Entonces ahora Parallel Enable los va a cargar en los registros. Ahí tenemos el 7 y el 6. Parallel Enable en 0, comienza el proceso. Y nos dio 13. Y ahora vamos a poner un número que sea mayor que 15 la suma. Voy a poner 8 y vamos a poner 9. Ahí está. 8 y 9. Entonces, accioné Parallel Enable, ahí se cargó el 8 y acá en los verdes está el 9. Parallel Enable va a 0, comienza con latencia el desplazamiento, pero fíjense que me avisó, ven que es muy útil este LED, ¿no? Porque me está avisando que el resultado de la suma no es válido. ¿Por qué? No se puede representar en 4 bits. Entonces ese 1 no es la representación de la suma, ese 0, 1. El acarreo es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora estamos viendo, entonces uno sabe que 9 más 8 no es 1, pero imagínense que es un proceso automático que se usa para otra cosa y uno puede olvidarse de tener en cuenta que hay que ver qué indica el acarreo para saber si el resultado es o no válido. A ver, probamos con otro más. Vamos a poner 6, que no lo usé hasta ahora. Y a 6 le vamos a sumar 2.
Parallel Enabling 1, ahora se cargaron. Parallel Enabling 0, está desplazando. Tenemos el resultado 8. O sea que están dando correctamente. Veamos qué pasa si acciono reset. Reset, vieron que borró la suma, pero no borró el contenido de los registros. Porque si yo quiero poner en 0 el contenido de los registros, ¿qué tengo que hacer? Y eso no lo hice, ¿ven? Esto, poner directamente, estaba Parallel Enable accionado, ¿no? Vamos a accionar Parallel Enable y se apagaron todos los LED. Y tenemos todos los ceros. Accionamos Parallel Enable y va a dar 0, ¿no? O sea, la forma de inicializar los registros, y me dice que la suma, ven, ya está, y que es 0. Es directamente poniendo en 0 el contenido de los registros. Así que no necesito que el reset los ponga en 0. Bueno, ya tenemos entonces el proceso completo. A ver, voy a seguir jugando. Vamos a poner 9 más 9. Ahí tenemos. Parallel Enabling 1. Se cargaron. Parallel Enabling 0. Fíjense siempre la latencia que hay. Y ahí nos avisa este LED que el resultado es inválido porque es el LED de acarreo. Nos dio 2. Espero que les haya sido de mucha utilidad toda esta serie de videos hasta llegar al circuito final en la plaqueta. Si es así, pueden poner me gusta, suscribirse al canal, accionar la campanita, se los agradezco mucho. Muchas gracias y nos vemos. Chau, chau.